Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque, créanme, les tengo preparada una joyita. Si son como yo, amantes de las series y, sobre todo, de esas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen cancelar todos tus planes, entonces este es su vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, vamos a hablar de esas que son absolutamente adictivas. Sí, esas que te hacen hacer maratones hasta las 3 de la mañana, las que te quitan el sueño y te dejan pensando en qué va a pasar después. Así que, si están listos para descubrir nuevas obsesiones seriéfilas, pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y prepárense porque esto se va a poner muy bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí o aún no le han dado al botoncito rojo, suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir, tenemos mucho contenido increíble para compartir. Ahora sí, empecemos. Prepárense porque vamos a empezar este viaje seriéfilo por Turquía con una serie que, si no han visto, tienen que remediarlo ya. Estoy hablando de Bezel. Esta no es una serie común, es un drama de venganza que te va a dejar sin aliento. Imagínense esto, un hombre inocente es traicionado por sus mejores amigos y la mujer que ama. Es dado por muerto y años después regresa con una nueva identidad, sediento de venganza. ¿Suena bien? Pues se pone muchísimo mejor. La trama es intrincadísima, llena de giros inesperados y personajes que son imposibles de olvidar. Los actores, de otro nivel. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente magistral. Y no solo él, el resto del elenco eleva cada escena con sus interpretaciones. Lo que más me gusta de Bezel es que no es solo una historia de venganza, también hay mucho drama, amor, amistad y traición. Es una serie que te hace pensar, te hace sentir y, sobre todo, te engancha de una manera que pocas lo logran. La recomiendo muchísimo si les gustan las series con mucha carga emocional y giros de guión que los van a dejar con la boca abierta. Esta es de esas que te obligan a ver un capítulo tras otro, así que tengan cuidado, porque las noches de sueño se verán comprometidas. Seguimos nuestro recorrido por las adictivas series turcas y ahora les voy a hablar de una que rompió esquemas y conquistó corazones en todo el mundo, Erkencikus, conocida también como Pájaro Soñador. Si lo que buscan es una comedia romántica ligera, fresca y con una química que traspasa la pantalla, esta es la suya. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Can, el hijo del dueño, un hombre aventurero, guapo y carismático. Desde el primer momento, la chispa entre ellos es evidente, pero como toda buena comedia romántica, el camino hacia el amor está lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Lo que más me gusta de Erkencikus es que es una serie que te saca una sonrisa en cada episodio. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es tan palpable que te hace creer en el amor a primera vista. Además, la historia, aunque pueda parecer sencilla, tiene muchos momentos de humor inteligente y personajes secundarios que aportan mucho a la trama. Es perfecta para ver en un fin de semana, relajarse y dejarse llevar por la magia del amor. No les voy a mentir, yo la he visto varias veces y siempre me hace sentir bien. Si necesitan un chute de buen rollo, no duden en darle una oportunidad a Erkencikus, les aseguro que no se arrepentirán. Ahora vamos a cambiar de registro y nos vamos a adentrar en el mundo de los dramas históricos con Muhteşem Yüzyıl, o como la conocemos en español, El Sultán. Esta serie es una producción espectacular que nos transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI, durante el reinado de Solimán el Magnífico. Aquí no solo veremos intrigas palaciegas y luchas por el poder, sino también una historia de amor prohibido y pasiones desbordantes. La serie se centra en la vida de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio, desafiando las convenciones de la época. La ambientación de El Sultán es simplemente impresionante, con unos decorados, vestuarios y una música que te sumergen por completo en el siglo XVI. Los actores son increíbles, con interpretaciones que te hacen sentir cada emoción. Lo que más me enganchó de esta serie fue la complejidad de los personajes y las intrigas palaciegas que nunca cesan. Si les gustan las series con una gran producción, con drama, romance y mucha historia, El Sultán es una serie que no se pueden perder. Prepárense para maratones intensos porque les aseguro que los episodios van a pasar volando. Eso sí, es una serie larga, así que ármense de paciencia, pero les prometo que la recompensa vale la pena. Cambiando completamente de época y ambiente,
ahora quiero hablarles de Kukur, una serie que te sumerge en las calles de uno de los barrios más peligrosos de Estambul. Aquí veremos la vida de la familia Koval, una de las más influyentes del barrio, que se dedica a controlar el inframundo de Kukur. Pero no todo es poder y dinero, porque también veremos la lucha por el honor, la lealtad y el amor en medio de la violencia y las traiciones. La serie está llena de acción, drama y momentos que te pondrán los pelos de punta. Los actores son espectaculares, transmitiendo toda la crudeza y las emociones de sus personajes. La banda sonora es otro punto fuerte de Kukur, con canciones que te hacen vibrar y te meten de lleno en la atmósfera de la serie. Lo que más me gustó fue la forma en que la serie aborda temas como la familia, la amistad, la lealtad y la lucha por sobrevivir. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar para proteger a los nuestros. Si les gustan las series de acción con mucha adrenalina y una trama muy bien construida, Kukur es una serie que tienen que ver. Les aseguro que no se van a aburrir ni un segundo y se van a quedar enganchados a la historia desde el primer episodio. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y nos sumergiremos en un drama psicológico que te hará cuestionar la realidad, Sasiyet, conocida como Persona en algunos países. Esta miniserie de 12 capítulos es una joya oculta que no pueden dejar pasar. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer y que decide aprovechar su condición para llevar a cabo una serie de asesinatos. Pero no se confundan, esta no es una historia de crímenes al uso, es mucho más que eso. Es un análisis profundo de la memoria, la identidad y la naturaleza humana. La actuación de Alok Bilginer, que interpretó a Aga, es simplemente magistral. Ganó un Emmy por este papel y créanme, se lo merecía con creces. Cada gesto, cada mirada, cada palabra te transmite la complejidad de su personaje. Lo que más me gustó de Sasiyet fue cómo la serie te hace reflexionar sobre temas tan profundos como el paso del tiempo, el olvido, la venganza y la moralidad. Es una serie que te va a hacer pensar y que te va a mantener en vilo hasta el último minuto. Si les gustan los dramas psicológicos que te dejan con la mente dando vueltas, esta es su serie. Es una experiencia que no olvidarán fácilmente, se los aseguro. Y ahora, para los amantes de las historias de amor imposibles, les traigo Kara Sedda, conocida también como Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de origen humilde, y Nian, una chica de una familia adinerada. Desde el primer momento, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por una serie de intrigas y secretos que les impedirán estar juntos. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es increíble, transmitiendo toda la pasión y el dolor de su amor prohibido. La trama está llena de giros inesperados, personajes complejos y momentos que te harán llorar a mares. Lo que más me gustó de Kara Sedda fue la forma en que la serie aborda temas como el amor, la venganza, la justicia y la lucha por los sueños. Es una serie que te va a hacer sentir y que te va a enganchar de principio a fin. Si son de los que disfrutan con las historias de amor que te rompen el corazón, no se pueden perder esta serie. Les recomiendo que tengan a mano una caja de pañuelos, porque las lágrimas están aseguradas. Pero también les aseguro que vivirán una historia de amor inolvidable. Para continuar esta maratón de series turcas, quiero hablarles de Medcezir, una serie que combina drama juvenil con intrigas familiares y que te engancha desde el primer momento. La serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que, después de un incidente, termina viviendo en la casa de una familia rica en Estambul. Allí conocerá a Mira, una chica de su edad que le cambiará la vida por completo. La serie está llena de momentos de tensión, romance y drama familiar que te mantendrán pegado a la pantalla. Los actores son muy buenos, especialmente Çağatay Ulusoy y Serine Sarkaya, que tienen una química increíble. Lo que más me gustó de Medcezir fue la forma en que la serie explora temas como la diferencia de clases, la búsqueda de identidad y la lucha por el amor. Es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la amistad y la importancia de las segundas oportunidades. Si les gustan las series juveniles con mucho drama y romance, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Les aseguro que se van a encariñar con los personajes y que van a sufrir y celebrar con ellos. Ahora quiero hablarles de una serie que te hará reír a carcajadas pero también te tocará el corazón, Senkalkam, conocida también como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que odia a Serkan, un arquitecto de éxito, pero por una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir que son pareja. Lo que empieza como un trato por interés,
poco a poco se va convirtiendo en algo más, mientras ambos descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La química entre Anne Ercel y Kerem Bürsin es simplemente magnética, haciendo que cada escena sea un festival de miradas y sonrisas. Lo que más me gustó de Senkal Kabm fue el humor inteligente y la ligereza con la que aborda temas como el amor, la amistad y los sueños. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un rato agradable. Si necesitan un chute de positividad y romance, esta es la serie perfecta para ustedes. Les aseguro que se van a enamorar de los personajes y que no podrán dejar de ver un episodio tras otro. Y para terminar con esta lista de series turcas adictivas, les quiero recomendar Yerde, que en algunos países se conoce como En el Interior. Esta serie de acción y drama nos cuenta la historia de dos hermanos separados en la infancia que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en un miembro de la mafia, sin saber que son hermanos. La trama está llena de giros inesperados, acción trepidante y momentos de gran intensidad emocional. Los actores son excelentes, especialmente Atay Ulusoy y Aras Bulut-İnemli, quienes logran transmitir toda la complejidad de sus personajes. Lo que más me gustó de Yerde fue la forma en que la serie explora temas como la lealtad, la traición, la familia y la identidad. Es una serie que te mantiene en vilo de principio a fin y que te va a sorprender en cada episodio. Si les gustan las series de acción con mucho drama y una trama muy bien construida, esta es una serie que no se pueden perder. Les aseguro que se van a quedar enganchados a la historia y que van a disfrutar de cada minuto. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por las series turcas más adictivas que les harán maratonear sin parar. Hemos pasado por dramas de venganza, comedias románticas, dramas históricos, series de acción y hasta thrillers psicológicos, así que hay de todo para todos los gustos. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión seriéfila y que se animen a darle una oportunidad a estas producciones turcas que, como ven, tienen mucho que ofrecer. Recuerden que les he dejado una variedad de géneros para que puedan elegir según sus preferencias. Desde ya, les digo que preparen palomitas y pónganse cómodos porque estas series los van a atrapar de principio a fin. Y si ya han visto alguna de las que mencioné, cuéntenme en los comentarios qué les pareció y cuál es su favorita. Me encanta leer sus opiniones y saber qué series los han enganchado más. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo para ustedes. No olviden que el mundo de las series turcas es inmenso y hay muchísimas más joyas por descubrir, así que sigan explorando y no se limiten solo a estas recomendaciones. Como siempre, les agradezco muchísimo por su apoyo, por ver mis vídeos y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar su like si el vídeo les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún otro contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto de las novedades. Y sobre todo, no se olviden de dejar sus comentarios con sus recomendaciones de series turcas y así podemos seguir compartiendo nuestras pasiones. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la maratón seriéfila los acompañe. ¡Hasta la próxima!